Buenas tardes. Yo soy la doctora Fabiola Vizcarra, trabajo en Medellín. Les quería comentar acerca de, pues nosotros tenemos un centro que se volvió ya un centro de referencia para pacientes con sospecha de HPN, sobre todo viniendo de internistas. Y en estos últimos 10 años hemos logrado diagnosticar 17 pacientes, la mayoría gracias a la doctora Londoño, que nos ha estado ahora ya nos está orientando cómo van a ser los nuevos reportes, lo cual me parece pues excelente. De esos pacientes hay 2 casos que me han llamado mucho la atención, que son 2 pacientes muy jóvenes, 17 y 16 años, que inicialmente debutan como anemias aplásticas y como parte pues del protocolo se encuentran unas clonas de HPN. Digamos que son unas clonas muy pequeñas, pero una vez que se les administra su manejo con globulina fue antitimocito de conejo, recuperan su función medular, recuperan un hemograma normal y en un lapso de menor de un año desarrollan el HPN, incluso pues empezando su tratamiento. Entonces, no sé qué experiencia tienen con este tipo de casos. Gracias por la pregunta, porque es una perfecta introducción a la mesa de mañana. Entonces, mi conferencia es específicamente sobre la relación de insuficiencia medular y hemoglobina paroxística nocturna y cómo se produce en ocasiones la evolución de una clona pequeña de una insuficiencia medular, particularmente una aplasia medular, a una HPN hemolítica franca. Esto es un fenómeno que es bien conocido. Mañana hablaremos un poco de los motivos por lo que esto ocurre. Y lo que sí me parece muy importante es evitar los dos errores probablemente más extremos que hay en la diferencia entre insuficiencia medular tipo aplasia medular y HPN. Una es considerar que una clona muy pequeña en una aplasia medular sin hemólisis clínica es una HPN, enfermedad hemolítica, y la otra es diagnosticar una aplasia medular o un síndrome mielodisplásico con una clona y olvidarlo. Si esa clona no la monitorizamos, nos podemos encontrar con que ese paciente ha evolucionado a una hemoglobinuria paroxística nocturna hemolítica o un síndrome aplasia medular HPN que no lo estamos manejando bien. Entonces, me parece muy interesante su pregunta para precisamente introducir el tema de mañana. Bueno, yo quiero hacer una pregunta en relación a un tema que está fuera del cronograma temario y es hipertensión pulmonar y HPN, ¿sí? Primero, ¿qué tan frecuente el paciente debuta y se le hace el test cuando hay hipertensión pulmonar primaria o de origen idiopático en ese paciente adulto? Cuando uno habla con un neumólogo, realmente es muy poco frecuente que se piense en esta entidad, y dentro del listado de entidades de diagnóstico diferencial está la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y lo segundo, si tienen pacientes, ¿cómo ha sido el seguimiento de la sintomatología? Se sabe que la disfunción endotelial de los pacientes con HPN en el contexto, o más bien con un trastorno de hipertensión pulmonar, generalmente es un trastorno que los afecta mucho en su calidad de vida. La pregunta es si el tratamiento les cambia esos parámetros. No sé si alguien más quiere contestar, ya que tengo el micro. Hay varios escenarios en los cuales habría que pensar una HPN. Nosotros pensamos que es probable que la prevalencia del HPN real sea más próxima a 10, 15 por millón de habitantes, porque se conoce que ha habido pacientes que han fallecido por un HPN y nunca se había sabido antes. Y seguramente habrá algunos pacientes que fallezcan por un fenómeno tromboembólico o por otra causa relacionada con la enfermedad que no se ha conocido, incluso no fallece y no se conoce. Una de las situaciones en las que recomendamos que se piense en la posibilidad de que tenga un HPN son las hipertensiones pulmonares.
De hecho, el porcentaje de pacientes con hipertensión pulmonar que se reporta es alto, es significativamente alto. Y parece, efectivamente, los datos que hay, es que, igual que ocurre con la insuficiencia renal, el bloqueo del elemento central, que es la hemólisis intravascular a través de eculizumab, bloquea la progresión y en muchos de los casos mejora la hipertensión pulmonar. Así que, efectivamente, es algo muy a tener en cuenta. Por eso nos parece importante también la difusión del conocimiento de la enfermedad entre internistas y otros especialistas, porque si ellos no piensan en esa enfermedad, pueden no llegarnos al hematólogo jamás, esos pacientes. Y uno de los contextos es, no el único, pero es la hipertensión pulmonar. Y parece que efectivamente que en todas las manifestaciones de la enfermedad, el bloqueo de la hemólisis intravascular crónica produce una parada en la progresión de esa situación, e incluso en muchos de los casos una mejoría. No sé si alguien quiere añadir algo. A ver, yo cuento la experiencia allí en el Hospital La Fe, que tú conoces bien. Tenemos la suerte de que hay una persona que se dedica a hipertensión pulmonar, un cardiólogo. Entonces lo tenemos aleccionado, porque le hemos contado la lección, a que cuando tenga pacientes esté atento a los signos de alarma. No sería un gran problema hacerle citometría de flujo a todos, si fueran pocos, pero tiene muchos. Y esos signos de alarma básicamente son la existencia de citopenias asociadas o la existencia de una hemólisis inexplicada a través de parámetros bioquímicos. Con lo cual ese tema lo tenemos por un lado resuelto. Nada que añadir a lo que ha comentado Carlos previamente del impacto del fármaco, pero otra cosa importante es recordar que aparte en la fisiopatología y la hipertensión pulmonar está no solamente la existencia del daño endotelial, el consumo de óxido nítrico y tal, sino está descrito la existencia de cuadros tromboembólicos que han pasado inadvertidos, que son muchos de ellos criterio incluso para iniciación de tratamiento. En el protocolo de estudio de las hipertensiones pulmonares está incluido las pruebas de imagen, tanto por TAC de alta resolución, incluso resonancias, pero lo que no está incluido es un angioTAC de alta resolución de circulación pulmonar. Ahora, incluso la gente que estuvo con nosotros en un curso que organizamos en marzo del año pasado, hicieron una visita guiada a las instalaciones de radiología y allí conocieron a un personaje carismático con el cual hemos tenido la suerte de que hemos encontrado un punto de conexión y entonces nos está sometiendo a todos nuestros pacientes a un estudio sistemático de búsqueda de trombosis ocultas. Y esto podría entrar dentro de los protocolos, es intentar adaptarlo también a las circunstancias, a las maneras de trabajar o las posibilidades de cada uno. Yo creo que en estos momentos tengo bastante suerte de que no solamente el hospital tiene los recursos, sino que la gente que está en conexión con esto son personas con las que se puede trabajar muy bien. Pues he tenido duda, y ahorita que usted, el doctor Bonal, comentó que aunque no tengamos hemólisis, estos pacientes siempre están teniendo daño microvascular, que con los años vamos a tener daño a órganos. Nosotros pues, nos hemos reunido a nivel nacional para hacer los criterios de inclusión para iniciar pacientes. O sea, ¿qué pacientes tienen criterios para iniciar eculizumab? Entonces, basándome en esos criterios, digamos, trata uno de ser estricto. Y un ejemplo, un paciente de 60 años que se le diagnostica HPN solo por astenia, dinamia y ocasionalmente unas anemias, pero muy estudiado, le mando el estudio y tiene unas clonas de 70, 60%, pero no hemoliza absolutamente nada, no tiene anemia, tiene 15 de hemoglobina, solo astenia, dinamia, no le empecé tratamiento, no llena criterios. ¿LDH? Normal. No llena criterios, se presenta incluso con varios compañeros de Medellín y ellos opinan, no llena criterios. A los 2 años el paciente me llega en una revisión que le hacía cada 4 meses con creatinina de 2. Y yo eso se lo achaco a las clonas de HPN que trae ahí. Pero no hemoliza, las trae altísimas, no hemolizan. En ese momento no sabíamos si eran tipo 2 o tipo 3. Últimamente, ya que se han desglosado, son tipo 2. Pero el paciente, le empecé tratamiento porque empezó con daño renal. Ahora que ustedes lo repiten, que siempre hay daño y siempre hay daño, que el paciente no tenga anemia, hemólisis o criterios. Entonces yo quiero preguntar en resumen, porque tengo otros 3 pacientes a los que no les he iniciado tratamiento porque no llenan los criterios nacionales para inicio de eculizumab. Mi pregunta es, ustedes,
¿a qué paciente no le dan eculizumab? Digo, y que tiene diagnóstico de HPN. Al que no le va a beneficiar. Eso está claro, pero eso es una tautología. A ver, está descrito que algunos pacientes que tienen actividad de enfermedad, clonas grandes, bloqueo del aclaramiento del complemento, pero que la expresión del LDH es bajita precisamente por esto, por la presencia de clonas celulares eritrocitarias en las cuales el déficit es parcial. Eso está descrito, es excepcional, pero está descrito. Y en concreto, la historia clínica y la evolución os ha demostrado que era un paciente candidato o en el pasado o actualmente donde quizás se pueda rescatar ese daño en la función renal. A ver, el fármaco está indicado para bloquear la progresión de la enfermedad cuando la enfermedad tiene actividad clínica, tiene repercusiones clínicas o tiene un riesgo incrementado de producir complicaciones como fenómenos tromboembólicos. Debe ser analizado caso por caso y se da la circunstancia de que tiene un modelo de aprobación de su consumo que está limitado por unas condiciones muy estrictas y esto hasta cierto punto es insalvable. En algunos casos, quizá como el que comentaste hace muy poquito, se podría haber planteado la posibilidad de haber solicitado una especie de uso compasivo, pero hay que tener bien claro que el resto de la expresión clínica se debe a esto. A lo mejor test adicionales como la lisis del complemento o algún tema adicional podría dar una orientación adicional, pero son casos muy puntuales donde no vas a poder tener más información. Podríamos hablar que para eso el seguimiento, digamos, de HPN periódico, no sé, mínimo cada 6 meses, nos podría convertir en un paciente no candidato a un paciente candidato si la clona cambia 3 y más la clínica. Sin duda la decisión es dinámica y así como lo son los criterios para tratar o no tratar. ¿Este paciente vuestro teníais una resonancia magnética nuclear renal? No. Lo que tenía era depuración de creatinina periódicamente, hay veces era normal. Sí que esto todavía no está en los criterios, no sabemos dentro de una serie de años, pero sí que se observa incluso ya morfológicamente un depósito en la cortical renal creciente de hemosiderina. Esto es muy probable que en este caso sea el origen de la alteración renal. Puede que en alguna cohorte de pacientes en el futuro haya un criterio de cuantitativo en cuanto a depósito cortical renal de hierro para tratar o no tratar, pues no lo sé, pero realmente es un caso muy difícil porque con una LDH muy baja, ahora mismo siguiendo los criterios estrictos en prácticamente ninguna de las guías disponibles estaría, ¿no? LDH normal, se entiende que no hay tanta hemólisis, pero quizás sí el mecanismo fisiopatológico está trabajando y en este paciente se manifiesta más como una disfunción renal. Pero hoy por hoy es cierto que en prácticamente ninguna de las guías cumpliría los criterios para tratar. Pero es útil en ocasiones la resonancia magnética nuclear renal en estos pacientes porque sí que te da una imagen morfológica de lo que está pasando. Muchas gracias. Otro dato que quiero compartir es que desafortunadamente el daño renal, que como lo medimos usualmente, que es depuración de creatinina y proteinuria, es relativamente tardío. Entonces, cuando ya llega el paciente, ya, como en tu caso, ya te llega con creatinina de 2, ya va a tener creatinina de 2, por lo menos el 50% del riñón se ha dañado. Entonces, en todas estas hemólisis intravasculares, lo primero que se altera es la capacidad de concentración de la orina. Entonces, hay que mirar la hipostenuria como un dato precoz de daño renal en cualquier hemólisis que quieran tratar, el HPN pues en este caso. Entonces, debemos tener en cuenta la medición de la capacidad de concentración de la orina como un daño, un hallazgo precoz de daño renal por hemólisis. Bueno, creo que ha sido una jornada larga. Hemos tenido desde el repaso de toda la fisiopatología de la enfermedad, una excelente revisión de lo que es el gen del PIK-A, una excelente revisión de la historia del sistema del complemento, nuestra inmunidad innata, repaso de la importancia del frotis de sangre periférica para los hematólogos, por supuesto que esto es la extensión del examen físico, lo que es la prueba diagnóstica por citometría de flujo, la hemólisis mediada por C3,
Un recuerdo del ácido fólico, yo nunca recibo un visitador médico que me diga que formule ácido fólico. Les voy a contar un poco de lo que es el resto de la agenda o lo que llaman avisos parroquiales. A las 7:40, por favor, estar abajo para una foto y luego salir a la ciudad amurallada para una cena y alguna sorpresa que nos tiene preparado el grupo organizador del evento. Mañana en la mañana, desde las 6:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana, va a estar el desayuno para iniciar acá la jornada a las 8 de la mañana en punto.